Dios bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de poder compartir con ustedes por medio de esta plataforma, este culto muy especial que tenemos en este día. Como tema de este culto tenemos jóvenes en adoración, y para eso tenemos una iglesia en especial que nos ha venido a nosotros a visitar y compartir con nosotros esa alegría, ese talento que Dios les ha regalado para poder adorar a Dios por medio de la alabanza. La iglesia Altar de Dios, Filial La Esperanza, Orocuilta, Departamento de La Paz. Desde allá nos han visitado los hermanos. También, pues, gracias a Dios, Dios ha traído esa palabra desde allá con nuestra hermana Daisy de Méndez, que es la que nos va a compartir con nosotros la palabra de Dios y va a llenar nuestra alma y esa palabra que Dios trae a nuestras vidas. Amén. Así que esperamos que disfrutemos esta tarde con ustedes en adoración con Dios y también aprender de la palabra de Dios. También va a estar nuestro grupo local de la iglesia adorando a Dios también con el talento que el Señor les ha dado para poder compartir con todos juntos en armonía, adorar el nombre del Señor. Quiero leer una lectura bíblica para dar inicio a lo que es este culto. Quiero que vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 103, y cuando lo tenga, pues, si usted tiene Biblia en su casa, pues agárrenla, lea conmigo y veamos lo que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Libro de los Salmos, capítulo 103. Vamos a leer la palabra de Dios tal y como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todo lo que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos es sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Obedeciendo a la voz de su precepto, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Y así como este salmo lo dice, vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios, cierre sus ojos, incline su rostro, y ahí en casita también, pues ore conmigo y vamos a darle gracias a Dios por este momento. Oh Dios y Padre que estás en el cielo, Señor Jesús, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es viva, Señor, y eficaz en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada momento, cada día, oh Dios, a poder bendecir tu nombre, Señor, a poder, Señor, agradarte en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros emprendamos, Señor. Para que nuestra alabanza, Señor, pueda salir limpia, Señor, pueda salir pura. Ayúdanos, Señor Jesús, porque en nuestras fuerzas nosotros no podemos, Señor. Porque, Señor, lo que nosotros, Señor, tal vez podamos conocer, tener conocimiento, Señor, de música, Señor, tener conocimiento de instrumentos, Señor, no nos ayude en nada si tu Espíritu, Señor, no está con nosotros, Señor.
Queremos, Señor, que siempre, cada vez que agarremos, Señor, esos instrumentos, Señor, y que nuestra voz, Señor Jesús, pueda abrirse para adorarte, Señor. Que sea como tu palabra lo dice, Señor, con todo el alma, con todo nuestro corazón, Señor, y poder estar limpio, Señor, delante de ti. Ayúdanos, porque te necesitamos, Señor. Que seas tú, Señor, ministrando por medio, Señor, de las alabanzas, de los coros que van a traer los dos grupos, Señor Jesús, en esta tarde, Señor Jesús. Que agarre, Señor, que tome, Señor Jesús, la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor, y puedan ellos, oh Dios, adorarte, Señor Jesús, en espíritu y en verdad, como tu palabra lo dice, que tú buscas adoradores, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, cada día, cada momento, Señor. Y gracias porque nuestros hermanos, Señor, desde lejos pudieron, Señor, tomar esa invitación, Señor, y no se negaron a hacerlo. Señor, bendíceles su salida, como también, Señor Jesús, así como ellos han venido con bien, llévatelo, Señor Jesús, con bien, que tu ángel acampe alrededor de ellos, Señor, y que tú los guardes en todo, Señor, su camino, Señor, que tú los libres de todo accidente, Señor, de todo tropiezo que el enemigo quiera poner, Señor Jesús, que podamos, Señor Jesús, estar en comunión contigo, Señor. En tu nombre hemos orado, Dios, amén, Señor, y amén. Amén. Vamos a darle la bienvenida al grupo 3 en Ti. Para nosotros es un privilegio tenerlos aquí en nuestra iglesia. Bueno, la iglesia también de ustedes, porque somos un mismo pueblo de Dios. 3 en Ti. ¿Por qué ese nombre? ¿Tú o yo? Yo primero. Dale. Y después vos, hemos decidimos hace unos 8 o 9 meses poner ese nombre, porque encontramos un versículo en la Biblia. Bueno, ustedes saben cómo es el proceso para elegir un nombre. No es así de que de un día para otro va a llamarse así, sino que uno también, Dios lo pone en su corazón. Por ejemplo, antes teníamos otro nombre, pero quizás solo fue por un momento, una entrevista similar a esta y no teníamos nombre. Y entonces ahí fue como que nació en ese momento ese nombre. Ajá, ni modo, nació, pero no era el indicado de que Dios, quería, sino que lo nació así por salir del compromiso. Sintieron como que eso lo pone. Eso es una emoción, puede ser sí, todos están de acuerdo, que así fue. Pero hubo como un más proceso. Pasaron varios momentos donde dijimos ¿qué les parece no, sí, no? Sí, porque es un nombre como que no muy común para los grupos de música, porque 3 en Ti, sí. Un nombre bien diferente. A mí me gusta o me llena porque hay un texto que dice pero aparte de hay como que me gusta que dice son 3 los que dan testimonio en el cielo, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Exacto. Entonces, esa es que me llama esta es. Exacto. Ahí ya con camisita. Ahí estamos ya, sí. Bien, entonces, si ustedes se fijan, 3 en Ti, o sea, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es uno solo. Y creemos realmente que para que Dios nos lleve a más cosas, que el Espíritu Santo nos use, no solo es Jesús, no solo es el Espíritu Santo, no solo es Dios, sino que la palabra dice que son 3. Ambos, todos son Dios o uno mismo. ¿Y cuánto tiempo tienen de tener conformado este grupo? Porque si me pueden contar cuántas hay en el grupo, cómo están ustedes distribuidos, la batería, el bajo. Tenemos un año aproximadamente de haber iniciado con instrumentos, ya tenemos un tiempo atrás iniciando con voces. Todo ha sido un proceso, pero digamos que de un año para acá es donde más nos hemos ya cimentado nuestras bases. De hecho estamos con el Ministerio de Alabanza y tenemos un proyecto de prejóvenes y jóvenes que quieren también llegar a... Creo que para Dios hay que hacer las cosas bien, entonces hay un proceso en el cual nosotros estamos intentando levantar un proyecto que también ellos vayan comprendiendo la responsabilidad, el compromiso y el deseo de hacer las cosas bien para Dios, de adorar, de cantar, y que vean que no es fácil llegar a formar parte de un ministerio así por así. Yo creo que nosotros nos basamos no tanto solo en talentos, sino que nosotros lo que nos gusta el ministerio es que nos mantengamos siempre
con un espíritu de humildad, así como Jesús era. Si Jesús era humilde, ¿por qué nosotros un talento nos va a desviar, a hacernos crecer el ego y ver inferiores a otras personas cuando nosotros fuimos peores también? Y aún así Jesús vino y dio su vida por nosotros. Entonces trabajamos de esa forma con el Ministerio de Jóvenes, con el Ministerio de Alabanza y el proyecto, en el cual nos está ayudando bastante. Sí. Ahora tenemos el proyecto, tenemos a tres personas. Uno, bueno, todos lo hacemos en voces. O sea, no han empezado todos juntos, sino que han ido por nivel integrándose. Sí, hemos ido integrándose. ¿Cómo eligen ustedes a esas personas? Me imagino que tienen algún se llama, algo para elegir algún formato. Sí. En efecto, sí hay no reglamento, digámosle, no lo digamos como reglamento, sino como algunos requisitos, vamos a decir, son como requisitos que se deben cumplir. Por ejemplo, algo que es bastante indispensable es asistir, ¿verdad? a los cultos. Congregarse, claro, eso es indispensable. Después, la disciplina en los ensayos. Hay que saber ubicarnos en todo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienen para ensayar? O sea, ¿qué días y tiempo únicamente? Nosotros ensayamos domingos. Ministerio de Alabanza en sí, ensaya domingo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, que hoy retomamos nuestros cultos dominicales. De 7 a 10 estamos con el Ministerio de Alabanza. Sábado, de 1 a 3 y media ensayamos con el proyecto. Ahí es donde se les enseña batería, voz, pero también a la par va valores. Porque quieras o no, cuando hablamos de un prejoven, de un muchacho de 12 a 15 años, nos referimos a alguien que todavía está en una etapa de que no hay madurez espiritual. Está formando. Se está formando, exacto. Está formando. Tomar una responsabilidad. Correcto, exacto. Porque si tú le dices de un solo, por el talento, obtienes a un prejoven de 12, 13 años, por el talento que te puede impresionar, pero no sabe valores, no sabe respetar su liderazgo, no tiene un espíritu servicial, no es humilde, no sirve de nada en un ministerio, porque bien lo dice Dios, al que se exalta, Dios lo humilla. Entonces, iniciar desde la humildad es lo más importante en el ministerio. Los ensayos de los prejóvenes son los días sábados, de 2 a 3 y media. O sea, se puede decir que tiene varios grupos. El proyecto, digamos, el proyecto es como aquellos que todavía están formando para subir a... Exacto. Entonces, en su momento ya formar parte ya del ministerio. Una pregunta muy personal, primero con él. Dele. ¿Cuándo fue que sentiste vos ese deseo por la música, ese deseo por decir, yo quiero tocar, yo quiero ser parte del ministerio de alabanza, a mí me gusta la guitarra, o el bajo, la batería? ¿Cuándo fue que empezaste a sentir ese deseo? Pues fíjate que tenemos que, digamos, volver al tiempo donde yo no conocía nada de Dios. No conocía nada de Dios y me invitaron a un campamento. Te voy a hacer breve más o menos el testimonio y por qué fue que ahora estoy en el Ministerio de Alabanza y por qué me gustó la música. Y responder a tu pregunta es porque en ese momento que me invitaron al campamento, yo jamás había tenido un encuentro en algún concierto con músicos, nada, simplemente era de la televisión, ¿verdad? Un espectador. Y ese día un ministerio de alabanza subió y creo que eso llama bastante la atención, ¿verdad? Uno que es joven llama bastante la atención, pero yo era duro, decía, no se importa. Es más, hasta dijeron, porque yo ni siquiera aplaudía, yo no era católico antes, ni siquiera aplaudía y veía a los evangélicos, decía, esa gente está loca, ¿qué está haciendo aquí? En una ocasión, de la parte de la alabanza, el hermano dijo que la persona que está a su lado levante las manos y empiece a aplaudir, a hacer este movimiento, ¿verdad? Y como veo que quizás se fijó en mí, ¿verdad? Y digo, este hermano, ¿qué le pasa? Entonces dijo, entonces, el que no está haciendo eso es porque le apestan las axilas. y entonces estaba pequeño, tenía como 14, 15 años. Estaba pequeño. Entonces yo empecé a hacerle así, por la vergüenza de lo que ella ha dicho. Y poco a poco, así, en ese campamento acepté a Jesús.
Se puede decir que Dios usó ese campamento. Yo para sí. atrapar tu alma. No definitivamente. atrapar, sino que enamorar tu alma para Él. Sí. ¿Y qué instrumento te llamó la atención? En la iglesia solo había un teclado. Cuando yo llegué a la iglesia, en ese momento no había nadie que tocara el teclado. No había ninguna persona que pudiera tocar. Y entonces después llegaron otros hermanos que podían, así como personas que Dios los pone por algo en la vida y después simplemente se retiran. Pero que están por algo, llegan por algo. Por algo Dios usa a esas personas. Y así pasó, llegó un hermano y empezó a tocar y dije, este hermano, qué bonito se escucha. Yo estaba aprendiendo a tocar guitarra en todo ese momento. Tuve mucha frustración en tocar guitarra, me frustré como un año. Te comprendo. Por no hacer el si menor. Si menor. Por no hacer. Un compañero me dijo, mira, te voy a enseñar a tocar guitarra, a hacer el si menor. Y yo, ay, no puedo. Me frustré un año. Y toqué, bueno, ya vamos a dejar eso para después. Entonces el hermano tecladista empezó, nos ayudó, me ayudó a mí en la guitarra, a poder agruparnos. Eso fue como algo que, digamos, una promesa de Dios en ese momento. Yo estaba formando parte del ministerio, pero aún no tenía quizás la madurez que con el tiempo se adquiere. Pues llegué a la conclusión de que sí, me gustaba el teclado porque la guitarra no podía tocar guitarra. Entonces tuve que... Frustrado total. Total. Y bueno, empecé con el teclado, ¿verdad? Empecé a investigar por mi propia cuenta y así fue como poco a poco aprendí a tocar ese instrumento y después, como cuando uno llega a uno le invita a otra iglesia y ve a otro ministerio de alabanza y mira cómo tocan y uno se dice, wow, esto es otra cosa, Yo quiero superarme, no quiero mantenerme solo en lo que sé, quiero aprender más para superarme a mí mismo, claro. Y así fue como empezamos a levantar nosotros. Ese ha sido como todo el proceso para empezar a levantar el ministerio. De ahí poco a poco empezaste a sentir, no, sentir quiero un deseo, adorar a Dios. Sentir un deseo. Sí. Roberto, la misma pregunta. ¿Cuándo fue que empezaste a sentir Dios, ese deseo, esa pasión por adorar a Dios, por servir a Dios por medio de la alabanza? Yo tengo mi historia, pero la voy a resumir en unas 2 horas. No, mentira. Fíjate que mi papá, él servía en la iglesia. Le encantaba cantar. Yo lo admiraba cuando él cantaba. Y ahí como que tenía una espinita, que me gustaba como cantar. Algún día me voy a parar en el púlpito y decía, porque gracias a Dios tengo la dicha de nacer en un lugar cristiano. Y yo veía a mi papá cantar y decía, algún día. Ya Dios lo ponía en mi corazón. Bueno, pasó el tiempo y vengo al altar de Dios, a la iglesia altar de Dios a la cual actualmente estoy. Y iniciamos, una gran historia, pero iniciamos en una iglesia pequeña, pero no teníamos sillas, no teníamos nada, un local, pero bonito. Pasamos a seguir cierto tiempo, de ahí nos quitaron ese local porque lo estábamos alquilando. Tuvimos que ir a parar a vamos a decirle una choza, ¿sí? Palmera, palos, nada más. Siguiendo la iglesia. Cabe recalcar que yo no estaba en ese tiempo. Sí, él no estaba. Conocí todo eso. Él no sabe de lo que estoy hablando. No, como algunas cosas. Llegó ya cuando Ajá, cierto, estaba. No, mira, y después de esa veníamos así. De lugar en lugar fuimos a parar a la casa de un hermano que Dios lo bendiga, hermano Giovanni. La casa ahí humilde, nos dio en el patio. Ahí nació el altar de Dios, la esperanza en lo oculta. Ahí ya me comencé a desenvolver yo en la alabanza, porque a mí me encantaba cantar, yo escuchaba alabanza y me encantaba, o sea, me fascina cantar. ¿Sabes? Cuando escuchaba una alabanza, yo la ponía, yo tarareaba ahí, ¿qué cantaba? No lo sé porque ni yo me entendía, pero yo ahí estaba. Y hasta que dije, mi papá, por cierto, mi papá cantaba con pistas. Vine yo, bueno, ¿por qué no lo voy a intentar? Comencé a cantar con pistas en la iglesia. Solo habíamos, creo que en total de hermanos, creo que eran como 5 o 6. En toda la iglesia, jóvenes no había. Yo era niño todavía porque no era ni joven. La cosa es que me atreví. Salí de la rutina, antes las iglesias, los cultos que hacían en guitarra y hermanos los coritos.
Así era, así comencé yo desenvolviendo, pero dije, no, ¿por qué no? O sea, voy a poner una pista y voy a cantar. Pasé, esa vez, la primera presentación que hice fue con mi hermano. Mi hermano, con él pasamos a cantar una pista, que nos equivocamos. Sí, ni siquiera sabíamos cómo iniciar. Y ese es que habíamos ensayado casi toda una semana unas pistas. Bah, sí, pero ahí se me fue el miedo. Fui cantando con pistas. ¿Cuál fue esa alabanza? Yo inicié, ya la digo, pero no la voy a decir ya. Yo inicié con la de Este es mi deseo. Este es mi deseo, una alabanza que me encanta. Y bueno, inicié cantando, ahí fui perdiendo el miedo. Fue uno de los que rompió el hielo prácticamente para innovar en cuanto a la alabanza. Y hasta actualmente que gracias a Dios, Dios me dio el privilegio, porque yo así lo veo. No es por mis ensayos, no es porque a mí me guste, no, es porque Dios tuvo misericordia y me dio la oportunidad de cantarle a Él. No le canto al hermano, no le canto al amigo. Yo creo que cuando uno pasa al púlpito, uno se despoja de todo, cierra los ojos y se enfoca en que está viendo a Dios cara a cara. Sí. Y ese es el motivo mío, y eso es lo que a mí me encantó, eso es lo que me llama la atención. También me gusta el teclado, pero voy comenzando no como compañero, pero ahí vamos a ir tecniqueando un poquito. Pero la voz es fundamental. Sí, Es fundamental para el grupo de música. exacto. Una pregunta muy sincerada, se puede decir. Sé que como músicos, a veces, como personas, a veces pasamos momentos difíciles, momentos en los cuales, bueno, de músico a músico, y decimos yo quiero tirar la toalla en la música, o a veces me frustré y quiero. ¿Qué te ha motivado o qué nos ha motivado a seguir adelante para no dejar ese privilegio que Dios les ha dado? Porque a toda persona le llega ese segundo desánimo en la vida. Sí. Pero ¿cuál ha sido su fuerza? ¿Cuál ha sido ese motor, ese fundamento que les ha ayudado a decir, no, yo tengo que seguir? Yo creo que, bueno, creo que en caso de todo el ministerio, de todo el grupo que tenemos de integrantes, hemos tenido siempre, sí hemos tenido nuestros altos, nuestros bajos, nuestras caídas. O más que todo en esas peleas de que vos te equivocaste, que vos no cantaste bien o que vos sí. perdiste el tiempo, o sea, pero ¿cómo hacen para mantener Sí. esa armonía en esos momentos de que, la verdad, hay momentos que se miran fáciles, pero a veces se pierde esa pasión y esa armonía? Sí, nosotros, bueno, siempre, a veces nos ponemos, nos damos un tiempo cuando eso pasa, damos un momento, paramos todo y hablamos lo que está pasando, porque no podemos seguir tocando y diciendo, no, pero que aquí pasa esto, porque no, a pesar que sea un ensayo, eso no es agradable ante los ojos de Dios. Entonces, paramos, detenemos todo, cada quien en sus sillas, y hablamos. ¿Qué está pasando? Vaya, sí, es cierto, aquí nos equivocamos, pero sucede esto, pero podemos arreglarlo aquí, acá. ¿Qué decisiones tomamos? Las decisiones que tomamos generalmente siempre son los cuatro que somos en sí, el ministerio, somos cuatro, él, mi hermana Jenny, mi hermana y mi persona, somos los que formamos el ministerio. De ahí está el proyecto, ¿verdad? Ya se lo explico un poquito. Pero yo creo que uno siempre tiene que fijarse de dónde viene y de dónde Dios lo ha llevado. Porque creo que eso es lo principal, al menos yo es lo que hago. Cuando ya he querido tirar la toalla y decir, no, esto ya no, ya, lo dejo ya. Siempre Dios pone en mi corazón, en mi mente, desde la primera vez de que yo ingresé al Ministerio de Alabanza, que fue todo un proceso, porque yo no sabía nada de música, nada de canto. Recuerdo que cuando estaba en el mundo, cuando no era cristiano, yo me ponía a cantar canciones como cualquier otra persona joven. Y mi mamá me decía, ¿por qué estás cantando eso? Canta feo. Y entonces, después llegar ahí al ministerio, llegar aquí a la iglesia, conocer al Ministerio de Alabanza en ese entonces, y recordar lo que mi mamá decía, pero vos cantas feo. Y entonces fue un proceso para mí, pero creo que todos ellos, los que estuvieron, porque algunos ya no están en el ministerio, algunos que estuvieron ya no están, algunos que ahora se han salido y así.
Dios pone las personas correctas y después las usa como un instrumento en ese momento. Así que principalmente eso sería, es como que ver desde dónde Dios nos ha llevado Y ya hasta lo que han hemos tomado logrado. ustedes alguna decisión de decir, te vas a quedar sentado y no vas a tocar. Fíjate que te lo he dicho a vos, Ya, sí, creo que y vos me lo has sí. dicho a mí. ¿verdad? O sea que aquí no hay, Es mutuo, aquí aquí no. no hay aquí no hay mayores ni Y a menores, veces aquí todos- uno se consiente, pues uno dice, no, No. mejor me siento, mejor no, mejor me siento. Sí, han habido momentos en los que yo ando tan perdido, que estoy desconcentrado y tenemos que cantar. No, dale, vos. se consiente. Primero, parece risible, ¿verdad? Pero En ese momento no es risible. no, en ese momento no, ¿verdad? No, pero se me refiere a que parece risible en cuanto a que uno, o yo decir, no, ahorita no me siento capaz porque ando perdido, mi mente está bloqueada. Parece algo tan sencillo, pero a veces todos nos bloqueamos. Estamos con tantas cosas en la cabeza y no por ser jóvenes. No nos quita eso, no. Siempre. Y le digo, hemos dicho algo que para Dios las cosas se hacen bien. Nosotros no vamos a pasar al frente a hacer un show. No. Eso nosotros sí lo respetamos bastante. Y tenemos algo bien importante. Todos somos importantes. Un pastor nos enseñó eso, un pastor de Castillo. Todos somos importantes en la obra, pero nadie es indispensable. ¿Cierto? Yo puedo estar al frente, puedo ser el mejor líder, puede ser el mejor tecladista, pero en un momento, en un descuido, por un capricho, tiramos todo y queremos que nos vayan a traer a la casa a rogarnos, soy el único que nos puede ayudar, aquí te necesitamos. A veces eso queremos nosotros, pero no va a ser así. Cuando ya hablamos de las cosas de Dios, las cosas no son así. Y el que estuvo al frente un momento liderando algo y ya no quiso por un capricho, yo fácilmente, porque él es la obra, él dice, vaya, tú no, voy a poner a otro. Sencillo, y a veces al menos indicado, para decirnos las cosas a nosotros. La verdad, sí. A ver, hermano, así ya hemos escuchado al grupo 3 en Ti, hemos platicado con ellos, hemos conocido un poco de su grupo, de lo que ellos hacen, de sus ensayos. Entonces ya creo que estamos ansiosos por querer verlos cantar y tocar. Hermano Roberto, hermano Fabricio, creo que están ansiosos también por adorar a Dios Ya ya. nos pican las manos. Ya pican las manos Sí. y la boca. Sí, Aquellos que llaman. toda esa Sí. parte de aquí, la También verdad. los hermanos que están Me allá, arde la garganta. creo que están deseando ver a ese grupo que tanto habló, queremos verlos cantar, dicen. Entonces vamos a dejar ya con ustedes al grupo 3 en Ti y vamos a adorar con ellos, hermanos. Así que adoremos al Señor y que el Señor me los bendiga. Los dejo con el grupo. Porque la palabra del Señor es poder, es autoridad. Canta con nosotros. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en él confían. Eso es mi fortaleza, es mi escudo. En el vaso medio de un batallón. Grandes manos para detener. Porque quién es Dios si no es el Dios. Y quién es la roca si no es Dios. Y aleluya, aleluya.
Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Su ejército marcha, todos marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Su ejército, y el ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Vamos con esas palmas. Hay un Dios que es admirable, hay un Dios que es poderoso. Oh sí, Señor, te alabamos Cristo. Hay otra gloria a Dios aquí. Canta con nosotros. Nuestro Dios venció la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará con poder y autoridad. Nuestro Dios venció la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará.
¿Cuál fue la primera alabanza que tocaron como grupo? Fue En una vigilia. la Es primera más, vigilia, creo. sí, en la primera vigilia donde tenemos actualmente el templo, tenemos en construcción, tocamos alabanza, esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esa es ¿Cumbia o marcha? Ahí era de todo. De todo. De ¿no? todo, un poco. cumbia, marcha, rock, de O sea, todo. metieron diversidad de ritmos. Sí, como Fuera de Sí. tiempo, contratiempos y Ah, todo. altos y bajos de voces, etc. Pero esa fue la primera alabanza que tocamos como grupo. ¿Quién la cantó? Él, ¿Cómo la cantaste? Con miedo. No, habíamos invitado como 5 o 6 iglesias, estaba lleno, como el terreno es grande. Y estar frente a tanta gente, a la hora de que, por eso a mí me gusta, a mí algo que sí me distrae es ver a las personas, mejor cierro los ojos cuando canto. Pero la canté con unas grandes ganas, primero entre miedo y emoción, de que era la primera vez que tocamos como grupo. Con instrumentos, ¿no? Nunca habíamos Guitarra, tocado con teclado, instrumentos. batería, ¿verdad? Solo eso. Y voces, y las Y voces. las voces. Sí, no, pero la cantamos todo lo que puede. Sentimos que era la mejor que nos había salido. Un pedacito de alabanza. Así me dijo. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Ahí está. Y vamos a seguir, porque vamos a hacer la vigilia. ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Pero así, sí, fue una de las alabanzas que nos Cantaba la marcó. iglesia. Cantaba la iglesia, cantaba. Ustedes cuando ya cantaban la iglesia. Eso es ¿qué lo que más nos sentían? asustaba. Sí, de verdad, todo bien emocionado. Sí, pero la cantamos con un ímpetu, con un gran gozo. ¿Qué sintieron al bajarse después de haber cantado? Nos sentíamos como que, Sentimos. ¿qué? Bueno, en ese momento sentimos, gracias a Dios lo hicimos. Quizás hasta más de lo que esperábamos, ¿verdad? En ese momento. Estaban sorprendidos. Estamos ¿no? Con lo sorprendidos. que hicimos. Hicimos aquí. No nos queríamos. O sea, era un cambio de pistas a instrumentos. Ujú, exacto. Cambio bueno. Sí. O sea, se sintió el cambio. Cambio radical ¿Qué completamente. sintieron al tocar con sus compañeros? Al ver ya, no solo ustedes dos como pistas, sino al ver a alguien en la batería, ya sus amigos, digamos, compañeros en el piano. Cabe recalcar que cuando tocamos esa vez, muchos de los que ahora formamos parte del ministerio no eran. No era. Los que están hoy no eran. Los demás creo que ni se congregaban. Y los que estaban en ese tiempo, pues, lastimosamente, unos se han apartado, etc. Pero fue emocionante ver cómo lo hacíamos todos juntos. ¿Y cuál es la alabanza que más les ha gustado cantar? Aquella que, digamos, que cuando algunos dicen, "Va, es que la cantamos, pero hay alabanza que por más que uno la canta, a mí me gusta y la canto. ¿Como grupo o Como grupo, como grupo. La que más cantan ustedes como grupo. Como grupo, la que más cantamos. Aquella que todos dicen, sí, esa toquemos. Aunque ya saben que la tocaron como 1000 veces, pero Yo Ah, creo, no, pero hay yo varias. creo que, por ejemplo, una de esas. No, esa no. Sería, yo creo que es la de Amor sin condición de Marco Barrientos. Siempre. Ah, los sí, más sí. escuchan y ya. Sí, Esa. sí, sí. A pesar que está como el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. Esa. Esa de Es el inicial, pero el que ya tocamos inicial. Ahora la final, hagamos. Se llama Amor sin condición, es de Marcos Barrientos. Ujú. amor sin condición. Amor sin condición. Yo no la he escuchado. ¿Cómo es? Y dice, tal manera el mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. El coro dice, amor sin condición. Se repite esa parte y después dice, gracias Te doy gracias. por tu amor. Más que todo nos enfocamos por lo que dice la alabanza. Ay, ¿por qué le gusta? A mí me encanta por lo que dice, gracias por un amor sin condición que Él nos dio cuando vino y entregó su vida por nosotros, que lo único que podemos hacer es darle gracias. La alabanza dice, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Yo quisiera que se enfoquen a la cámara, porque hay jóvenes que nos están viendo, hay hermanos, hay músicos en estos momentos que están empezando, hay jóvenes que tal vez
en sus iglesias no les han dado esa oportunidad de tener ese privilegio de cantar porque ya hay otros grupos. Y se lo digo porque pasa. Yo, pues, hay jóvenes que tal vez dicen yo quiero cantar, pero en su iglesia no les dan esa oportunidad. ¿Qué les pueden aconsejar ustedes a esos jóvenes? O aún a esos hermanos que ustedes, pues, muchos pueden decir, no, pero ya están muy viejos, pero muy ancianos para tocar, pero no, ya está avanzado ya para tocar. Pero hay ancianitos que he visto que tocan la guitarra y les gustan a las personas. Pero a veces como por edad no les dan oportunidades. ¿Qué les aconsejan ustedes? ¿Qué les pueden aconsejar? Creo que yo podría decirles de que no importa a qué nivel, no importa a qué nivel estemos musicalmente, no importa a qué nivel las demás personas puedan decir que estamos. Porque puede pasar de que a veces, porque no soy muy bueno en este instrumento, ponen a otro. O porque en este no me sale muy bien la voz, entonces al otro sí le sale bien. Y digamos que como que eso es lo que hacemos los humanos. Los humanos somos los que hacemos esa clase de diferencias. Pero quien no ve esa diferencia es Dios. Y Dios se enfoca en el corazón. ¿Ustedes se acuerdan? En la Biblia aparece un pasaje cuando escogen a David, que David era un pastor de ovejas. No era un guerrero. No había sido preparado para la guerra. Y aún así Dios lo escogió. Porque Dios no mira lo que el hombre mira, sino mira el corazón. Lo principal, creo que lo que siempre debe estar presente en todos nosotros es tener un corazón dispuesto para el Señor. No importa que a las demás personas no les guste como cantar, no importa si le dicen, mira, vamos a tocar en fa y al final uno termina cantando en do, no importa, pero claro, sí importa después ir mejorando cada una de esas cosas, pero si aún no lo hemos logrado, que eso no sea como una limitante, algo que limite a conectarnos con la presencia de Dios. Hay muchas maneras de conectarnos con Dios y no solo es en grupo, sino también uno lo puede hacer individual. Imagínense si pasa esto, si digamos, decimos, en grupo vamos a orar, oramos en el grupo, pero posiblemente uno no haya orado personalmente. Va a ser bien difícil que esa oración en grupo sea tomada en serio. Por eso es que es mejor entregarla al Señor personalmente, un encuentro con Él personal, y luego ya hacerlo con las demás personas. Dice un texto bíblico, como ese creo que voy a explicar. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Suficiente. No dice cantar, tú que puedes cantar, tú que tienes la mejor voz, tú que no tienes la mejor voz no cantes. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Todos habitamos en este mundo. Fuimos creados para alabanza y adoración de su nombre. Si lo haces en la intimidad, créeme que Dios te va a recompensar en público. Pero si tu pensamiento es directo, ir y hacerlo en público porque quieres recibir los aplausos de la gente, ser famoso, ser show, esa va a ser tu recompensa. Pero en lo más sencillo, en lo más humilde, ahí está lo más importante. Ahí está la esencia. Hacerlo cuando nadie te ve, porque lo estás haciendo directamente solo para Dios. Y como Él sabe, Él escudriña los corazones, Él de lo más vil se va a llevar hasta lo alto. Cantarle solo a Él en la intimidad, en tu habitación, solo cuando estés ahí, que te salgan los gallos, que te salgan de todo. Si tocas guitarra, aunque no lo hagas con acordes, pero hacerlo con un corazón dispuesto para adorar a Dios y Él te va a recompensar. Amén. ¿Cuánto tiempo se prepararon ustedes? Yo digo que ustedes ya tenían las alabanzas ya que han tocado bastante tiempo, algunas ya escogieron de que ya me las podía hacer, pero aún así hay que ensayar, hay que prepararnos, no solamente en instrumentos, sino también en hablar, sentarse, es decir, miren, vamos a reunirnos, esta vamos a tocar o esta no vamos a tocar, orar o no sé si me pueden contar una de sus experiencias antes de venir aquí. Es un proceso que tenemos siempre. Nosotros, toma decisiones, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos algo, lo voy a expresar no por vanagloria ni por nada más, sino que para que también los que no lo hacen también comiencen a hacerlo. Por más pequeño, por más insignificante que sea un ensayo, siempre iniciamos con una oración, un grupo. Por más insignificante que sea, porque
aunque le vayamos a cantar, aunque vayamos a una iglesia con 10 personas, como también cuando vayamos a una iglesia con cientos de personas, hacerlo con el mismo ímpetu, con el mismo gozo, porque es para Dios, no es para las personas. Y nosotros nos preparamos, no, fue un gran, habíamos escogido un mix, casi que a último minuto, no, casi que última semana, lo cambiamos. Y, Entonces a ustedes les pasa esto de que a veces decían, guay, esta alabanza creo que es, pero después cuando uno la toca y empieza a cantarla, no es eso. uno se No, siente no. como que no, esa no es la alabanza. Pasa algo, no pegas la No, alabanza, no, no. no. Sí, la verdad sí pasa eso, pero me imagino que se prepararon bien. Fíjate que los domingos desde las 7 de la mañana hasta las 10 ensayamos, a las 10 inicia nuestro culto dominical, terminamos como a las 11:30. Luego a la 1 estábamos de nuevo ensayando. Y ensayamos las voces, ensayamos los instrumentos. Con los instrumentos después teníamos que hacer arreglo con las voces, después arreglamos las voces y volvía otro instrumento con otro adorno que teníamos que hacer, teníamos que cambiar la voz otra vez y volver a ensamblarnos completamente. Pero no, nos quedamos no, en la noche nunca ensayamos, pero solo en las mañanas. Unos estudian, otros trabajan, pero siempre había que sacrificar algo. Siempre había que sacrificar algo para hacer bien las cosas. Si hay una opción aquí y callando de mí, llenándome y sanando mi ser. Si hay una opción aquí y cayendo sobre mí y llenándome y sanando mi ser.
Vamos a adorarles por la eternidad, por los siglos de los siglos. Vamos a hacer esa adoración. A Él sea la gloria y a Él sea el imperio por los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor, bendito. Amén, hermanos. Así como hemos adorado el nombre de nuestro Señor Jesucristo con esas alabanzas, nos hemos gozado, hemos podido abrir nuestra boca y adorar su nombre, como leímos el Salmo al principio: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es hora de escuchar la palabra de Dios. Espero que pongamos atención, que abramos nuestra mente, nuestro corazón para lo que Dios nos quiera hablar en esta tarde. Y para eso pues tenemos una invitada allá. Creo que hemos escuchado lo que Dios pone en su boca y será algo nuevo que ella va a traer para nuestra vida, porque Dios siempre da palabras a sus siervos. Amén. Así que dejo con ustedes a nuestra hermana Daisy de Méndez, que nos visita desde la iglesia Altar de Dios desde los Quinta. Y pues para nosotros es un privilegio tenerla en esta tarde para que nos predique. Amén. Así que los dejo con ella y que el Señor me los bendiga, hermanos. Dios los bendiga en esta hora. Les saluda hermana Daisy Méndez, su hermana en Cristo Jesús, y es para mí un gusto enorme poder estar en este momento para compartir la palabra y para que reflexionemos todos juntos. Dios bendiga a cada uno de los jóvenes que está ahí conectado. Y en esta hora vamos a tratar pues de que la palabra de Dios llegue y que nos haga reflexionar. Quiero invitarlo en esta hora a que abra su Biblia. Es importante leer la palabra de Dios. Abra su Biblia en uno de los evangelios y en un texto muy pero muy conocido por todos nosotros. Es el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 24. Vamos a estar hablando bajo un tema: características de un joven adorador. Todos estamos en aquello, qué cool, qué genial la adoración, pero hemos reducido o hemos definido quizás o hemos enfrascado la palabra adoración en cuanto a la alabanza. Pero la palabra de adorar tiene tantos significados y la podemos aplicar a diversas funciones dentro de lo que en la iglesia usted y yo practicamos. Por lo tanto, vamos a hablar de las características de un adorador y vamos a ver 3 ejemplos de adoradores
que eran bastante jóvenes en la Biblia. El ejemplo de Abel, el ejemplo de Gedeón y el ejemplo, porque no puede faltar, el rey David, ¿verdad? Aquel cantante, aquel salmista. Y vamos a hablar de ellos tres. Cada uno tiene aspectos distintos, pero tenían algo en común. Eran adoradores. Y vamos a dar inicio, vamos a leer capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 24, y dice de esta manera: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Una vez más, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a orar, cierre sus ojos, una breve oración. Buen Dios y Padre que está en el cielo, en esta hora le damos las gracias por ese amor, por esa misericordia, Señor, por el tiempo que nos concede de estar ahí conectados. Espíritu de Dios, llega hasta ahí donde cada uno de mis hermanos se encuentra. Ahí, Señor, en ese celular, en esa computadora, en esa tablet, ahí en ese hogar, Señor, en esa silla, en esa cama, en esa mesa, en esa sala, donde quiera que se encuentren. Bendíceles, Padre amado, y hágame a mí un puente de bendición para que su palabra, para que su reflexión llegue, Señor. Deme la humildad y deme la gracia de su Espíritu Santo que es necesaria. Gracias, Señor, por este momento. Toma el control de principio a fin. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos. Amén y amén. Bien, hablábamos sobre el tema características de un adorador. Bueno, las características es todo aquello que nos define como un adorador. Pero, ¿qué sería de nosotros si no conocemos el concepto o la definición de adorar? Y si nos vamos al diccionario, usted y yo encontramos que adorar es el término que se utiliza para referirse a un acto de honrar, de estimar, de reverenciar, de exaltar a Dios. Normalmente las culturas, todas las culturas independientemente, tenemos la necesidad de rendirle tributo o culto a un ser superior. Llámese como se llame este Dios, todas las culturas, todos los seres humanos sentimos la necesidad de adorar a un ser supremo. Por lo tanto, la Biblia a mí me habla de que usted y yo hemos sido creados para alabanza de la gloria de Dios. Dios nos ha creado con un propósito, pero quizás en este tiempo hemos definido la adoración como la alabanza, como estar ministrando detrás de un púlpito, estar ministrando detrás de un piano, de una guitarra, de una batería, de un bajo, independientemente del instrumento que sea. Pero la palabra adoración a mí me habla más allá de una alabanza. Y eso puede definirse en, yo puedo adorar a Dios en mi forma de vivir, con mi testimonio. Estoy adorando a Dios en el servicio que yo doy o los dones que Dios me ha dado y yo los pongo al servicio de la obra en la iglesia. Eso es también adorar a Dios. Y por último tenemos quizás el desarrollo en cuanto a la música, la adoración, que también es parte de adorar o exaltar a Dios. En esta mañana yo le quiero hablar que adorar es una cuestión de actitud. Adorar es una cuestión de carácter. Y quizás el primer ejemplo que usted y yo vamos a ver es Abel. Ciertamente en el Antiguo Testamento hay muchos adoradores, pero vamos a enfocarnos más en la juventud. ¿Cómo adoraba la juventud en los tiempos bíblicos? Y el primer ejemplo que traemos está allá en el Génesis. ¿Quién era esta figura? ¿Quién era este joven? Abel. Usted y yo vemos que la alabanza y los salmistas está allá. ¡Wow! ¡Qué genial! Decimos algunos. Tenemos muchos, pero muchos representantes de la adoración en cuanto a la alabanza. Son famosos. Pero usted y yo, dentro de nuestro corazón, debemos de ser adoradores. Y no solamente adoradores. El Señor dice en el capítulo 4 de Juan, adoradores en espíritu y en verdad. Primero, ¿cuál es la primera característica que yo le quiero mostrar acerca de los adoradores de la Biblia? Es que tenían fe. ¿No se ha preguntado usted por qué la ofrenda o la adoración de Abel superó a la de Caín? Y ciertamente ahí entró como una envidia, como un celo. Normalmente la palabra Abel o el nombre Abel significa aquel que está con Dios. Cuando usted y yo adoramos a Dios y le damos a Dios el culto que Él merece, la adoración, el tributo que Él merece, nosotros necesitamos un componente, una característica de la adoración que la tenía Abel y era la fe.
Honestamente no estaba constituido una manera, una forma de adorar a Dios en aquel tiempo del Génesis. Pero sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y cuando usted y yo ofrecemos a Dios nuestra alabanza, nuestra adoración, debemos de hacerlo con fe. Hay gente que dice, Dios no te escucha, tus alabanzas no suben del techo. Pero eso solamente lo conoce Dios en el corazón. Por lo tanto, cuando usted y yo como joven estamos ofreciéndole alabanza a Dios, debe de ser con fe. Y usted dirá, ¿por qué dice, hermana, que Abel tenía fe? Bueno, el escritor de Hebreos en su capítulo 11, en el versículo 4, menciona en la galería de la fe a Abel. Y Abel quizás no tiene gran trascendencia, pero hubo una gran característica. Era un adorador con fe. Abel era un joven que creyó a las promesas de Dios, que quizás usted y yo debemos de tener cuidado cuando somos adoradores, cuando hay algo especial en la manera en que usted y yo adoramos a Dios, las envidias se pueden levantar. Y quizás pudiéramos pensar que las envidias o los celos van a venir de personas de afuera, pero normalmente las envidias vienen de los que están en casa, de los que están dentro, y fue el caso de Abel. Abel, a partir de la ofrenda que le entregó a Dios, que era lo mejor que tenía, vino la envidia de su hermano Caín. ¿Cuál es la fe de la que yo le estoy hablando? Bueno, cuando usted ofrece algo a una persona especial, lo hace de todo corazón. Pero usted le ofrece lo mejor. Jovencito, ¿sí o no? Que cuando usted va a visitar a la novia, le ofrece lo mejor, el mejor chocolate que tenga, el mejor Bonobon, el mejor Hershey, o le ofrece quizás el mejor sneaker que tiene a la mano. Usted le da lo mejor. Y eso es lo que está demandando el Señor de nosotros, que le demos la mejor adoración. A mí me pesa en el corazón cuando en las iglesias encontramos personas que dicen, hermano, Dios les bendiga, y vamos a cantar a Dios. Yo no soy un buen cantante, pero como salga, de todas maneras es para Dios. No. A Dios se le da lo mejor que usted tiene, lo mejor que usted le puede ofrecer. Y yo por eso le digo, si hay algo característico en la persona de Abel que estaba con Dios, es que ofreció un sacrificio con fe. Y no solamente eso, le dio lo mejor que él tenía. Usted y yo nos ponemos los mejores trajes espléndidos para ir a la iglesia, porque sabemos que tenemos una entrevista con Dios. Usted no se va a vestir de harapos, por lo mismo usted no le va a ofrecer a Dios lo que le sobra. He visto hermanos que honran a Dios con sus ofrendas, pero a veces alabamos o adoramos o honramos a Dios de la manera incorrecta, porque nos metemos la mano al bolsillo, y esa es una manera de adorar. Y buscamos la moneda más pequeña, y el billete lo vamos haciendo a un lado, y le damos a Dios aquello que no es lo mejor. Y Dios está demandando la adoración en espíritu y en verdad, pero un componente de la manera que adoró a Abel era con fe. Debemos de tener fe de que todo lo que usted y yo le ofrecemos a Dios debe de ser lo mejor que tenemos, pero debemos de tocar el corazón de Dios. Nuestras alabanzas, nuestras adoraciones deben de subir del techo, deben de llegar al tercer cielo. Y olvídese usted de lo que ocurre a su alrededor, conéctese con la presencia de Dios y dele a Él lo mejor que usted tiene, no las obras. No lo que está por ahí guardadito y tiene años de estar ahí. A Dios se le da la mejor adoración. Así como usted a la novia o al familiar o al invitado de su casa le ofrece lo mejor. Saca el mejor vaso, ¿verdad? Para ofrecer agua, usted deja los vasos que todos usamos a diario y vamos a sacar el mejor vaso y le ofrecemos a esa persona lo mejor que tenemos. ¿Sabe? Un mejor ejemplo de atención y de adoración a Dios también la vemos en el campo. Las personas del campo, cuando usted las visita, le dan de todo y le ofrecen lo mejor, aún así sea una patita de un pollo o sea algo sencillo, ellos ofrecen lo mejor que tienen. Esa es la mejor o el mejor ejemplo que usted y yo podemos tomar de Abel. Abel es un joven adorador que creyó en la promesa de Dios y le dio a Dios lo que él tenía. ¿Qué era lo que él tenía? Lo más gordo de Abel le dio lo mejor que él tenía a Dios. ¿Y qué era? Bueno, de todo aquel ganado o de aquellos animalitos que él había criado, le dio lo mejor. Preocúpese por darle lo mejor a Dios, pero hágalo con fe, no tratando de impresionar.
Segundo personaje o segunda característica que vamos a ver de un adorador y que era bastante joven. Y ese adorador quizás lo conocemos muy bien. Era Gedeón. A mí me suenan y me confrontan aquellas palabras cuando Dios le dice, varón valiente y esforzado. Pero Gedeón estaba escondido en ese momento. Dios no está viendo. La adoración que usted le va a dar a Dios no depende de las circunstancias que lo rodeen. Dios mira en nosotros lo mejor. Dios no es como nosotros los seres humanos que vemos solamente lo peor. Dios mira lo mejor, el interno de nuestro corazón. Si ya vimos la primera característica de un adorador, que es la fe, la segunda característica que yo le quiero enseñar en esta hora es el respaldo de Dios. Es que no hay mejor cosa cuando usted ministra o cuando usted ofrece a Dios, debe de tener un respaldo divino. Abel tenía el respaldo, pero Gedeón quizás para mí humanamente era inseguro. Él necesitó varias pruebas de parte de Dios para saber que él tenía el respaldo, y creo en cierta manera que era correcto. ¿Sabe que hay un problema hoy en día? Que los jóvenes o los adoradores estamos confiando en nuestras capacidades. Creemos que con el simple hecho de haber estudiado música, de tener ciertos años de experiencia, ya nosotros vamos a ser un adorador grande, un buen adorador, un adorador así genial, cool. Y no depende de nuestras capacidades, depende del respaldo de Dios. Dejemos de estar confiando en nuestras capacidades y busquemos el respaldo de Dios, como lo hizo Gedeón. La palabra Gedeón o el nombre Gedeón significa guerrero poderoso. Si Gedeón hubiese confiado en sus capacidades, su nombre lo decía. Él era un guerrero, pero Gedeón confió en el respaldo de Dios. ¿Y qué es lo que lo convierte en un adorador? Bueno, resulta que Gedeón fue uno de los jueces de Israel que fue encomendado para pelear y liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Pero cuando Dios le respalda en todo este proceso, eso lo podemos ver allá en Jueces 7:15. Después que Dios lo respalda en todo el proceso para vencer a los madianitas, lo primero que Gedeón hace es adorar a Dios, darle la gloria a Dios. ¿Qué es lo primero que debemos de buscar nosotros? El respaldo de Dios. Aparte de ofrecer una alabanza, de una adoración con fe, busquemos el respaldo de Dios. La mayoría de todos nosotros estamos fracasando porque no tenemos el respaldo de Dios. Ese es el problema. Tomamos las decisiones de nuestra vida erróneamente porque Dios no está en nuestras decisiones. Por lo tanto, hasta en la alabanza y en las decisiones es necesario el respaldo del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. ¿Sabes, jovencito? No nos creamos superiores, no nos creamos indispensables. He visto jóvenes que después de ministrar la alabanza en sus respectivas iglesias, se bajan así de una manera orgullosa. Ajá. Es que la adoración, la alabanza aquí en la iglesia sin mí no es lo mismo. Yo le puedo decir algo, he aprendido a través de los años. Todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Por lo tanto, cuando usted y yo ofrecemos a Dios la alabanza, la adoración, la exaltación, debemos de reconocer que es Él el que merece un aplauso. Es Él el que merece la adoración. Usted y yo no podemos ser centro de atención en la iglesia. El centro de atención es Cristo Jesús, que derramó su sangre por usted y por mí. Por lo tanto, busquemos el respaldo del Espíritu Santo. No creamos que somos indispensables en la iglesia. No debemos de creernos superiores, porque en el momento que usted y yo nos creamos superiores, el Espíritu de Dios se puede separar o apartar de nosotros y dejar que el respaldo de Dios no va a estar y no vamos a ministrar de la misma manera. No hay nada más hermoso que llegar a una iglesia y ver simplemente un tecladista o un hermano que a voz seca o a pura voz esté cantando. Y esté cantando y usted siente que la presencia de Dios definitivamente desciende en ese lugar. Yo he estado presente en iglesias donde está prácticamente consolidado aquel ministerio de alabanza. Están todos los instrumentos habidos y por haber, la primera, la segunda, la tercera voz, pero hay una peculiaridad. No se siente la presencia de Dios.
Es que la presencia de Dios debe de dejarse sentir porque aquel músico, porque aquel adorador primero entró en intimidad con Dios. El respaldo que usted y yo necesitamos para que el Espíritu Santo esté ahí, cuando usted y yo abrimos la boca, se logra solamente en intimidad. Y eso lo hizo Gedeón. Gedeón no confió en sus propias fuerzas, aunque era un poderoso guerrero. Él también pasa a la lista o a la galería de aquellos hombres de fe en Hebreos 11, 32, 34. Por ahí encontramos a Gedeón. A pesar que Gedeón estaba pasando un momento difícil, allá escondido de los madianitas, allá escondiendo la cebada de los madianitas, la presencia de Dios estaba ahí. Y Dios no olvida que Gedeón era un varón valiente y esforzado. Y es que no depende de nuestra fuerza. La verdadera adoración depende del respaldo que usted y yo tengamos con Dios. Hay que ir de rodillas, hay que pedirle en intimidad a Dios que la gloria de Él descienda en el momento que comencemos a ministrar. Pero también le quiero hablar de otra característica, y es la obediencia. Quizás hablar de adoración no sería tan trascendental si no hablamos del rey David. El rey David es una figura muy trascendental bíblicamente en cuanto a la adoración. Si usted y yo tenemos una mente asociativa, cuando yo digo salmista, lo primero que se me ocurre o el primer nombre que viene a mi mente es David. David era el adorador de adoradores bíblicamente hablando. David tuvo muchas etapas durante su vida, pero a mí me fascina la etapa en cuanto él estaba joven, cuando fue ungido como rey por aquel profeta llamado Samuel. Y algo que me resalta a mí a través de toda la vida de David es la obediencia. Si bien él era un adorador, pero también era una persona, un joven obediente. Muchos conocedores, comentaristas dicen que David no pasaba quizás de los 16 a 20 años cuando fue ungido como rey. De hecho, usted se conoce bien la historia, ¿sí? El profeta Samuel llega a la casa de Isaí queriendo ungir a uno de sus hijos como rey. El primer rey de Israel había fallado. ¿Y cuál fue la falla del rey Saúl? Fue la desobediencia, que era lo contrario a David. David era una persona obediente, siendo joven era obediente. Yo he sido joven y tengo en casa hijos. Tengo de hecho una adolescente, que hay algo que le cuesta mucho en la adolescencia, es la obediencia. Es tan difícil obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestros líderes, a nuestros pastores aún, cuando estamos jóvenes. David tenía esa característica. Cuando es ungido como rey, desfilaron sus hermanos y ninguno de ellos era. ¿Y dónde estaba David? Allá en el campo con el rebaño de ovejas, cuidando, obedeciendo la voz de su padre que lo había mandado. David era un pastor de ovejas, pero tenía la característica, era obediente. Y la obediencia yo la puedo trasladar, como la Biblia dice, que David era conforme al corazón de Jehová, conforme al corazón de Dios. Nosotros los padres amamos mucho a nuestros hijos cuando son obedientes. Y una forma de honrar a Dios es obedecer. Si bien usted y yo estamos en la música y qué chévere, qué bonito, qué lindo, estamos adorando a Dios, pero debemos de ser adoradores como David. ¿Cuál era la característica de David? La obediencia. Él era muy obediente. Cuando llega, es ungido, cuando llega a su casa es ungido como rey, pero no se le subió a la cabeza, no. Él siguió como un pastor de ovejas allá, adorando a Dios, porque la Biblia habla de que aparece ahí el arpa. David era un músico. ¿Dónde aprendió eso? Allá en intimidad con Dios. Si hay algo que vamos a lograr con Dios es el respaldo, y en la intimidad vamos a lograr adorarle como Él merece. La adoración no depende en hacerlo en público un día domingo, en hacerlo bonito con los instrumentos. No, la verdadera adoración comenzó allá en la intimidad con Dios. Y resulta que David, después que es ungido como rey, Saúl había desobedecido. Irónicamente para nosotros, pero para Dios todos los detalles van amarrados. Venía un espíritu malo. Cuando somos desobedientes,
Como Saúl, vino un espíritu malo a la vida de Saúl. ¿Y qué pasó? Buscaban un músico para que a través de esa música aquel espíritu malo le dejase. Miren qué bonito es que a través de la adoración y a través de la música nosotros podemos alejar espíritus de nuestro alrededor. Qué bonito que David, lo contrario al rey Saúl, llega y comienza a tocar su arpa, a ministrar delante del rey de Israel en aquel momento. Y aquella adoración sube a Dios, y no solamente sube, relaja a los que están a nuestro alrededor. Yo no entiendo cómo pueden haber hermanos que parecemos postes o refrigerador a la hora de la adoración. No, el joven debe disponer su adoración a Dios, entregarlo todo, entregar todo lo que tiene y lo mejor que posee. Todo debemos de dárselo a Dios. A menudo los jóvenes que ministramos o que ministran en la iglesia, después de la alabanza desaparecen y en las prédicas no se miran. Yo no entiendo ese fenómeno. Y yo no digo que sea una ley general para toda la iglesia, no. Pero mira, nosotros sentimos que después de aquella administración de aquel joven, la gloria de Dios descendió en aquel lugar. Pero qué feo ver al adorador tomándose un café allá afuera de la iglesia a la hora de la prédica. Es que no se puede. No debemos de ser de esa manera. Cuando usted y yo estamos adorando a Dios a través de la música, espíritus se van, hay liberaciones. David logró ese fenómeno a través de la adoración, pero solo con estar en intimidad con Dios. David era conforme al corazón de Jehová a pesar de todos sus errores. La palabra David o el nombre David significa querido o amado. Nosotros los padres amamos a nuestros hijos cuando son obedientes, ¿sí o no? Nos encanta que nuestros hijos obedezcan. Así se agrada a Dios. Usted puede cantar como el mejor tenor. Usted puede adorar como nadie lo hace. Pero si no obedecemos la palabra de Dios, difícilmente vamos a hacer que la alabanza suba hasta allá al tercer cielo y que honre a Dios de la manera correcta. David dijo en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Sabe que cuando David escribe este capítulo de los Salmos, David estaba huyendo de Ahimelech y se había fingido loco para que no lo matase? Porque David, después de que Saúl descubre, ¿verdad?, de que él era el siguiente rey de Israel, cuando David está tocando la arpa, aquel espíritu malo hace que Saúl intente matarlo. Y David comienza a huir. Aproximadamente huyó 38 años de su vida. Huyó, y cuando huye, estaba por matarlo a Saúl y llega a dar a manos de sus enemigos. Y Ahimelech lo quería matar. Pero como cuando usted y yo tenemos el respaldo de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y se finge loco. Y cuando Ahimelech lo ve así, haciéndose loco, con aquella espuma en su boca, yo no quiero locos, expúlsenlo, que se vaya. David estaba solo, no tenía prácticamente nada. Pero luego de esta escena, él se va a la cueva de Adulam, a la intimidad con Dios. Y en la cueva de Adulam se le unen valientes de David, tenía muchas personas. Y David comienza a escribir, estaba sin nada, sin apoyo, lo perseguían para matarle. Y David, en lugar de decir, ay, pero ¿qué es esto? Yo le he servido a Dios, le he adorado, le he cantado, le he honrado, le he exaltado. Y miren cómo Dios está tratando ahora conmigo. David no tomó esa actitud. La adoración es una cuestión de actitud. Y la adoración no depende de lo que ocurra a mi alrededor. Todo puede estar a mi alrededor, puede estar mal. Pero si yo estoy en intimidad con Dios, las cosas van a ir bien. Y allá en la cueva, en lo oculto, porque en las cuevas Dios procesa a los que están en su rebaño. Y David fue procesado. Y ahí dice que se le añaden, y no se le añadió gente buena. En las iglesias usted y yo nos quejamos de las personas. Los que se le añadieron a David fueron los enlutados, los amargados de corazón, dice la palabra. Imagínense, solo buenas piezas, así como usted y yo. Y resulta que David se levanta empoderado por el Espíritu Santo y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. La adoración a Dios no depende de las circunstancias a mi alrededor. Tengo para comer, adoro a Dios. Mamá está molesta conmigo, adoro a Dios. Saqué 0 en el examen, en el parcial, yo adoro a Dios.
tenga o no tenga, como David, esté en persecución, la adoración para Dios es en todo momento y debe de tener 3 componentes, como ya lo mencionamos, como Abel, que tenía mucha fe, como Gedeón, que tenía el respaldo de Dios, y como David, que era obediente. Joven, usted debe de ofrecerle a Dios una alabanza en obediencia. Usted no puede venir peleado de su casa, peleado con sus pastores, peleado con los líderes y viene a ofrecer adoración a Dios. Hay 2 jóvenes que ofrecieron adoración extraña a Dios. Fueron los hijos de aquel sacerdote, ¿se recuerda? Y dice que fueron fulminados porque ofrecieron fuego extraño. Usted y yo debemos de adorar a Dios, pero ofrecerle a Dios lo que Él está demandando de cada uno de nosotros. Y ahora me voy a tomar un par de minutos para hablarle de la adoración. Ya hablamos de la alabanza y de los adoradores bíblicos. Ahora yo lo voy a aplicar a este tiempo, a lo contemporáneo. Adorar a Dios es nuestro estilo de vida. Joven, usted no puede vestirse de santidad mientras ministra y vivir una vida decadente en santidad allá afuera. Nuestra vida adora a Dios. Usted debe de adorar, alabar y exaltar a Dios con nuestro testimonio. Usted y yo debemos de tener buen testimonio. Hermano, ofrezcámosle a Dios lo mejor que tenemos. Pero también hay otra manera de adorar a Dios. Nosotros creemos que solo lo podemos hacer a través de las prédicas y de los liderazgos. No, a través del servicio a Dios, a través de rendirnos a Él. He visto una manera especial y yo creo que para mí es la manera más especial de adorar a Dios y es servirle a sus santos. ¿A cuántos nos gusta lavar los baños en las iglesias? Esa es una manera de adorar a Dios. Hermana, lave usted los baños porque es que yo me voy a encargar de la alabanza en el teclado. Hermana, yo no tengo tiempo de ir a lavar los baños porque es que estoy preparándome ahorita para la administración de esta noche. Es importante adorar a Dios desde lavar los baños hasta subirnos al púlpito y ministrar con un teclado. Pero también está la música. Joven, cada vez que usted vaya a venir a la casa de Dios a ministrar, ministre primero su vida con el Espíritu Santo ahí en la intimidad. Ministre primero ahí, comience desde su casa ministrándose a usted mismo. Dios, ahora yo voy a estar allá ministrando a tus santos, pero yo quiero que tu gloria sea la protagonista. Usted y yo no podemos ser protagonistas. Le voy a dar un consejo, cuando le toque ministrar, trate de ir de una manera sencilla. A veces los que están arriba en el púlpito llaman demasiado la atención y como que le robamos esa atención a Dios. ¿Cómo podemos robar nosotros la atención que Dios merece? A veces el hermano de abajo es tan inmaduro que está viéndole el pelo al que está ministrando delante. Y ya la vio cómo viene vestida esa hermana. Se fijó. Ay, no, y le vio los zapatos, y le vio el corte de cabello todo parado al joven. Por el amor de Dios, nosotros somos tan inmaduros que nos fijamos más en lo físico del que está ministrando adelante y no vemos lo que está emanando de él o de ella. Por lo tanto, adorar a Dios no solamente es venir y tocar y cantar, ministrar, y adorar a Dios está en la forma en que nosotros vivimos, está en la manera en que usted y yo le servimos a Dios. No hay mejor adoración a Dios que venir y agarrar una escoba. No, hombre, estar atrás del telón. Bonito es aquellos que están brillando adelante, adorando a Dios, pero hay gente que está adorando a Dios atrás de la cámara. Hay gente que está adorando a Dios haciendo tantas cosas, ensamblando tanto, y de esa manera adoran y exaltan a Dios. Y le voy a tocar la última hebra. Exaltar, honrar a Dios con nuestros bienes, con lo que tenemos. Está bien la adoración, la alabanza, el servicio, nuestra vida, tocar música, cantar, qué chido, qué bonito. Pero mire, hay una cuestión, usted y yo también honramos a Dios a través de nuestros bienes, de todo lo material, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y no solamente eso, hermanos que prestan todas las cosas que pueden haber en sus casas, las prestan para el servicio de Dios. Una cámara, una computadora, una mesa, una silla, un sillón. Estamos adorando a Dios de esa manera. Y en esta hora yo le quiero decir, todos podemos ser adoradores. No solamente los jóvenes. Es que la música es para los jóvenes. Mentiras. David envejeció y siguió siendo un adorador. Gedeón envejeció. En cierta manera, pues, pierde cierto toque de parte de Dios.
Abel no tuvo la oportunidad de envejecer. Abel es el primer mártir, porque así lo presenta la Galería de la Fe en Hebreos. Abel es el primer mártir, porque era un adorador. Pero si yo veo la vida de David, él envejece. Pero aún así, él saltaba y danzaba y adoraba a Dios a su manera. La forma en que usted y yo adoremos, no importa. Lo importante es adorar a Dios. Dentro de nosotros hay un adorador nato. Saquemos ese adorador. Todos somos adoradores. Esto no solamente le compete a los jóvenes. Es nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, conectarnos con su presencia. Jesucristo dijo, el Señor es espíritu, Dios es espíritu, y Él necesita adoradores en espíritu y en verdad. Leí una frase muy linda en las redes sociales que decía, no puedes estar adorando al que está sentado en el trono y odiando al que está sentado a la par tuya. Usted y yo debemos de adorar al que está sentado en el trono, con fe, con su respaldo y viviendo en obediencia. No olvide esos componentes que le he enseñado en esta hora. Así pues, para mí es una confrontación que la palabra me hace. Y yo espero que usted sea un adorador. Jesucristo buscaba la intimidad con el Padre, era un adorador. Jesucristo iba también al templo a adorar a Dios. Cuando usted y yo nos presentemos, no nos presentemos con manos vacías. Hay tantas maneras de adorar a Dios. Pero no se olvide, todo cuanto usted y yo tenemos le pertenece a Dios. Su casa, su familia, todos los bienes materiales le pertenecen a Él. Y hay que adorarle, honrarle y exaltarle, porque solamente Él merece. Joven, no olvide que nadie tome el lugar que a Dios le corresponde en su vida. Vamos a orar en esta hora. Dios y Padre, te damos las gracias por este momento que nos concediste de reflexión. Bendice a cada uno de los adoradores, Señor, cada uno de aquellos que te ha exaltado con su alabanza, que le ha exaltado, Señor, con su servicio hasta este momento. Bendice a cada uno de los que están conectados, de los que están pendientes. Bendice, Señor, a tu iglesia alrededor, Señor, del país, alrededor de otros países que también van a sintonizar este video. Bendice, Señor, a la Iglesia Evangélica El Salvador Central y a cada una de sus filiales y sobre todo a cada uno de los jóvenes, Señor, jóvenes adoradores, pero que ahora, Señor, abunden en estas características. Gracias, Señor, por este privilegio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, agradezco a Dios el privilegio, gracias a la Sociedad de Jóvenes de la Iglesia Evangélica El Salvador Central que me permitieron estar aquí con ustedes, y agradezco también a los pastores, un saludo a los pastores Avilés y a cada uno de los hermanos que conforman la congregación, y gracias por acogerme. Esto también es mi casa. Bendiciones a toda la familia en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga. Amén. Damos gracias al Señor porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Vamos a adorar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio de una alabanza con el grupo local de la Iglesia Evangélica del Salvador Central, el grupo Yada, que va a adorar al Señor con su voz, sus instrumentos, y vamos, hermanos, adoremos a nuestro Dios con gozo y alegría. Y los dejo con el grupo, que el Señor me los bendiga. De mi perdón, y no hay palabras
hermanos, hemos adorado el nombre del Señor, hemos escuchado palabra de Dios. Creo que Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido poder realizar este culto. Gracias a Dios, pues el Señor pues ha bendecido nuestras vidas por medio de esas alabanzas y por medio de la palabra del Señor. Vamos a dar unos anuncios antes de despedirnos. Recordarles que el próximo sábado vamos a tener siempre nuestro en vivo a las 4:30 p.m. Así que los invitamos que siempre estén pendientes, porque vamos a estarles enviando siempre por medio de los grupos, en WhatsApp, ya sea en las redes sociales. Vamos a estar mandando los links para que se puedan conectar con nosotros. Y también recordarles a la iglesia en general, jóvenes, niños, adultos y ancianos, que el día de mañana a las 9:30 tenemos el culto dominical. Así que los esperamos en la iglesia. Véngase y sigamos adorando el nombre del Señor y no perdamos esa comunión con Dios. Amén. Porque nuestra lucha es diaria y continua y necesitamos de Dios a cada instante. Así que oremos, démosle gracias a Dios, porque ya el Señor pues nos ha permitido el privilegio de poder gozarnos. Amén. Oh Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu fidelidad ha sido grande, tu amor ha sido inmenso con nosotros, Señor. Gracias por los hermanos que compartieron con nosotros esa alabanza, por las hermanas que trajo la palabra. Bendíceles, Señor, grandemente, Señor. Guárdales en el camino, cuídales, Señor, protégeles a ellos, a su familia, Señor, sus hogares. Que sea tu bendición sobre cada uno de nuestras vidas, Señor. Así, Señor, queremos, Señor, honrarte, Señor Jesús, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres con nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque nos das ese privilegio de poder abrir nuestra boca, Señor, usar todo nuestro cuerpo, Señor, y que lo tenemos sano, no nos hace falta absolutamente nada, y tu fidelidad ha sido grande, Señor. Gracias por eso, Señor, y sigue, Señor, con nosotros, Señor. Que tu presencia, Señor, sea algo que anhelemos cada día, Señor. Que tu presencia sea algo que anhelemos a cada momento, Señor, porque la verdad te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, pero gracias por ese privilegio que nos da de ser llamados hijos tuyos, Señor, y de poder gozarnos, Señor, y adorarte, Señor Jesús, por medio de ese talento que nos has dado. Gracias por todo, bendice a cada uno de los jóvenes, Señor, que se hicieron presentes en esta tarde, Señor, que hemos trabajado, Señor. Sigue dando ese deseo, ese anhelo de poder seguir adelante, Señor, y que ayude, Señor Jesús, en medio de problemas, circunstancias, Señor, que tu presencia sea la que ponga paz y tranquilidad en nuestra vida, Señor. En tu nombre, oh Dios, hemos orado, Señor. Amén, Señor, y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos, a todos, y nos vemos el próximo sábado.